¿Se ve la pantalla? ¿Se escucha, por favor? Sí, doctor Medina, sí se ve y sí se escucha, doctor. Ya, muy amable, gracias. Ok, ya estamos todos. A ver qué hora es. Ya. Ok, vamos a dar inicio a esta reunión que nos han encomendado trabajarla con ustedes. Muy bien. El tema que vamos a revisar hoy día es lo que corresponde a la semana 14. Hablamos de promoción de la salud y atención integral de los adolescentes. ¿Ya? Las competencias que vamos a revisar hoy día son la identificación y el análisis de las políticas de salud con relación a los adolescentes. Para ello, vamos a revisar un temario, en este caso los antecedentes de las políticas de salud, el modelo integral de atención que existe. Para ello hay una guía que vamos a también a revisar y la importancia que tiene el mismo. Ok. ¿Qué antecedentes existe en relación a las políticas de salud de los adolescentes? En el año 2000, la ONU aprobó los Objetivos del Milenio. Y entre los Objetivos del Milenio, ustedes vean ahí, están en la pantalla, había que revisar como primer objetivo erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza de la primaria universal. Miren, ojo, la gratuidad de la enseñanza no es una cosa solamente del Perú, sino que es una de las políticas aprobadas por la ONU, ¿no? Como objetivo 3, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. También, por si acaso, es un elemento muy importante saber que, ¿no?, los objetivos del milenio es eso, promover la igualdad de los géneros, dice, y la autonomía de la mujer, ¿no? El 4 era reducir la mortalidad infantil. Recordemos que la mortalidad infantil es uno de los elementos con la cual se sabe cómo está social y económicamente un país, ¿no? Es un indicador muy importante en la mortalidad infantil. Manejar la salud materna, otro indicador muy importante, ¿no?, en relación al hecho de la calidad de vida de las personas de un país. El objetivo 6, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Recordemos que el VIH-Sida es una endemia actualmente, ¿no?, una pandemia que se extendió por todo el mundo, de origen viral, y que ha matado muchísima gente, millones de personas, fundamentalmente en el área de África, ¿no? En el África sahariana, ¿no? Hay inmensas zonas geográficas en las que la gente ha desaparecido porque el VIH se lo llevó, el SIDA fundamentalmente, ¿no? El otro objetivo, el 7, es garantizar, ¿no?, el sustento del medio ambiente. Otro de los elementos fundamentalmente para poder sobrevivir a esta catástrofe ecológica a la que estamos expuestos y del cual todos tenemos conocimiento, ¿no? Cómo es el calentamiento de la tierra, cómo es el calentamiento ambiental, y por lo tanto el objetivo 7 era garantizar el sustento del medio ambiente. Muchos países han firmado, ¿no?, el compromiso, el pacto de defender el medio ambiente. El que no ha firmado hasta ahora es Estados Unidos, entre otros, y Rusia también creo, ¿no? El objetivo 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Miren ustedes, estos son los objetivos, el preludio, ¿no?, los antecedentes de lo que vamos a ver después como políticas de salud. En las políticas de salud de 2007 a 2020 de nuestro país, ¿no?, los elementos de juicio de Estado, políticas de Estado, no son políticas de gobierno, sino políticas de Estado, ¿no?, que todos los gobiernos que estuvieran en ese lapso tienen la obligación de implementar. Se ve ahí, miren ustedes, ¿no?, en lo que se refiere a política de salud, la atención integral de la salud de la mujer y el niño,
la vigilancia y prevención del control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, el aseguramiento universal, ojo, el aseguramiento universal que ya se está manejando mucho mejor actualmente, la descentralización de la función de salud a nivel de gobierno regional y local, lineamiento de políticas, mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad, ¿no? Estos que están en rojo justamente tienen que ver con lo que es política de salud. También se valoró otros elementos de juicio en relación al desarrollo de los recursos humanos en salud, los medicamentos de calidad para todos, financiamiento en función de resultados, desarrollo de la Rectoría del Sistema de Salud, ¿no? El MINSA como rector, como órgano rector, órgano que dirige todo lo que es la política de salud del Estado, del país Perú, ¿no? La participación ciudadana en las acciones de salud y el mejoramiento de otra determinante de salud. En todo esto no vemos puntualmente políticas de salud en relación al adolescente, porque todavía no es parte estructural del elemento salud. Pero sí vamos a ver más adelante. El Plan Nacional Concertado de Salud 2007-2020. Puntualmente ya Perú, ¿no? Reducir la mortalidad materna, reducir la mortalidad infantil, reducir la desnutrición, controlar las enfermedades transmisibles, controlar las enfermedades transmisibles regionales, mejorar la salud mental, controlar las enfermedades crónicas, degenerativas, reducir la mortalidad del cáncer, reducir la mortalidad por accidentes y lesiones intencionales, esto es muy importante, y la mejora de la salud bucal, lógicamente sin dejar de lado al discapacitado en su mejora de calidad de vida también. Para todo ello, se tiene que hacer un modelo de atención de salud, y eso ya ustedes lo han visto, ¿no? ¿Qué es un modelo de atención de salud? Que es, en este caso, el MAIS, ¿no? Es la imagen objetiva ideal como se debe ser la atención de salud en un lugar y en un momento históricamente determinado. Tiene una base conceptual, que ya lo hemos revisado en reuniones anteriores, y que debe ser concretada por políticas, componentes y sistemas de procesos. Debe contarse con instrumentos necesarios que permitan garantizar la atención de salud. Todo esto, el modelo de atención MAIS. Si vemos el modelo de atención ya MAIS, veremos nosotros que la persona humana, el primer artículo de la Constitución peruana, ¿no? La persona humana es el fin, ¿no?, supremo de la sociedad. Esta persona humana tiene etapas de vida, Las etapas de vida reconocidas, ¿no? Fisiológicamente tenemos la niñez, tenemos la adolescencia, tiene la adultez y tiene la senectud. Miren ustedes acá, a partir de las etapas de vida de una persona que esté incluida dentro de una familia y esa familia incluida dentro de una comunidad y esta comunidad incluida en un entorno geográfico, o sea, un entorno ambiental, ahí nace justamente la necesidad de darle salud integral al adolescente. Ahí nacen todos estos hechos. Si el modelo de atención integral de salud es la forma de aplicar las acciones de salud teniendo como eje principal la necesidad de salud de las personas, entonces esta persona tiene etapas de vida y dentro de ellas está incluido el adolescente que tiene una relación con la familia y con la comunidad. Este modelo de atención integral inicialmente es preventivo. ¿Por qué? Porque trata de evitar que daños y enfermedades específicas ataquen al ser humano, ¿no?, a la persona. Recordemos que el modelo de atención integral, el MAIS, su función, ¿no?, se define por un conjunto de políticas, dimensiones,
componentes, sistemas, procesos, instrumentos. Ojo, este vocabulario integral de lo que es salud pública y de lo que es políticas de salud, hay que incluirlos en nuestro propio vocabulario, valga la redundancia, personal. Todo esto, ¿no? Todo este conjunto que operando coherentemente nos ayudan, nos orientan, nos sirven para mejorar la calidad de los servicios, incrementan la participación ciudadana, ¿no? Que la misma tiene que tener una corresponsabilidad justamente en conservar y preservar la salud, utilizando adecuadamente los recursos, ¿no? Que de una u otra forma cubran la gran demanda de necesidad de salud. Las políticas de salud, los elementos con los que se tiene que valorar y hacer funciones en políticas de salud, tiene un órgano directriz y estos son documentos. Se hace lo que el documento ordena y manda. Por lo tanto, todas estas políticas están escritas mediante documentos de cumplimiento obligatorio. Leo algunos: lineamientos de política de la salud del sector salud, ¿no? La resolución ministerial 729 que justamente oficializa el maíz, la 0696 que es una guía de operativización del maíz, el 011 que habla sobre los lineamientos y promoción de la salud, ¿no? La 589 que nos habla del Plan Nacional Concertado de Salud, la resolución ministerial, la 0776, nosotros que somos estudiantes de medicina y hemos revisado la historia clínica desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, esta está normada políticamente. Políticas de salud, historia clínica. Esta historia clínica tiene otra resolución, la 597, en la que nos dice cómo se debe gestionar la historia clínica. Aún más, nos da la guía de historia clínica, nos da el tipo de historia clínica. Es una normativa que nosotros lo tenemos en los libros desde el punto de vista académico, es cierto, pero esto está oficializado. La resolución ministerial 299, ¿no? La atención de salud, y acá entramos a una resolución, la 0633, ¿no? La atención integrada de salud del adolescente. Hay otras resoluciones que valoran también y oficializan la guía de atención de las otras etapas de la vida, como es la del adulto, como es la del adulto mayor. También hay otras de atención integral del adolescente en el primer nivel de atención. Entonces, no solamente tenemos dos documentos, la 633, que es la atención integral de salud del adolescente, sino la 1077, atención integral de salud del adolescente en el primer nivel de atención. El primer nivel de atención, ustedes saben, son los centros de salud, los puestos de salud, ¿no? Y son, en su gran mayoría, preventivos promocionales. Y así tenemos, miren ustedes, todas estas resoluciones que pragmatizan, estabilizan y escriben cómo debe ser cada uno de los elementos de las políticas de salud que se van a enfocar. Ahí los tienen. Resumiendo, la salud integral de los adolescentes tiene una base legal en la Ley General de Salud, ¿no? En la resolución que aprueba el modelo de atención integral, en la resolución que aprueba los lineamientos de política de salud de los adolescentes, en la resolución ministerial que aprueba la norma técnica para la atención integral de la salud en la etapa de vida adolescente, ¿no? Resolución ministerial que aprueba los lineamientos de políticas de salud en relación a la promoción de la misma. Entonces hay una base legal, hay una base teórica, hay una base científica y hay una base legal. Pues bien,
se habla de paquetes de atención integral de salud. ¿Y qué son los paquetes de atención integral de salud? Primeramente, conjunto articulado de cuidados esenciales que requiere una persona para satisfacer sus necesidades de salud. Este paquete es brindado por el personal de salud, el autocuidado, o sea, la propia persona, la familia, los agentes comunitarios y otros sectores de la vida social de una comunidad. Todo esto tiene una normatividad. Además de que sabemos que debe hacerse por un raciocinio lógico, esto tiene una normatividad. Y si tiene una normatividad, entonces está, por lo tanto, valorado en su cumplimiento. Y es más, este plan de atención de salud, ¿no?, que estamos hablando que se da mediante paquetes, ¿no?, estas tienen que ser dadas en forma permanente y continua. Los paquetes de atención de salud, lógicamente, tienen que ser construidos, tienen que ser organizados, teniendo en cuenta la identificación de las necesidades de salud de las personas y los cuidados esenciales que se requiere para satisfacerlas. Estos paquetes de atención integral de salud no son estáticos, son dinámicos y siempre dinámicos hacia la mejora. Hacia la mejora, ¿por qué? Porque valoramos que estos sean alcanzados en menor tiempo y teniendo los valores básicos de los cuidados esenciales. Lógicamente, estos paquetes de atención integral de salud no son generales, por lo tanto, tiene que hablarse de diferentes coberturas de la población. Y las diferentes coberturas de la población están, nuevamente repito, dados en relación a la evolución física, mental, ¿no?, y social del ser humano. En este caso, los primeros en cumplirse a cabalidad estos paquetes de atención fueron en los niños menores de 1 año, ¿no?, y las gestantes que de todas maneras a veces escapan, ¿no?, de la atención que se programa. 100% en niños y 80% en gestantes, hasta donde se supo valorar la misma. También se ha tenido que materializar y dar intervalos fijos. ¿Intervalos fijos para qué? Para que se pueda palotear, para que se pueda numerar, para que se pueda codificar y para que se pueda cuantificar las atenciones. Y por lo tanto, los programas están dirigidos a grupos objetivos y estos grupos objetivos tienen valor numérico, cuantitativo. El programa de atención integral de salud del niño, pues acá la niña y el niño, la adolescente y el adolescente, la joven y el joven. Ustedes saben que la Real Academia de la Lengua, cuando se habla en masculino, engloba a ambos sexos. Es redundante colocar, pero lo han hecho porque ya se está haciendo costumbre, ¿no?, a hablar tratando de integrar, supongo yo, ¿no?, niñas y niños, ¿no?, adultos, mujeres y adultos varones. Bueno, ya eso es redundante, pero así se ha hecho y por eso yo lo pongo en esta tabla. El niño se considera desde los 0 hasta los 11 años, 11 meses y 29 días. Ojo, para poder manejar los grupos objetivos son exactos, 29 días. La adolescente es de 12 años cumplidos hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. Los programas de atención integral de la salud del joven, de la juventud, desde los 18 años hasta los 29 años, 11 meses, 29 días. La salud del adulto, desde los 30 años cumplidos hasta los 59 años, 11 meses y 29 días.
y finalmente el adulto mayor, ¿no? A partir de los 60 años. Entonces, tenemos que grabarnos estos datos cuantitativos para poder justamente manejar los grupos objetivos dentro de los programas que se están revisando. Y ojo, con relación a nuestro tema de día de hoy, la programación de atención integral de salud en el adolescente, entonces va desde los 12 años hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. Ojo, es muy importante este paloteo numérico. Pues bien, todo esto es un preámbulo para hablar de la situación del adolescente en el Perú. El último censo nos dice que el adolescente, bajo ese rango de edad que hemos presentado, ¿no? Constituye el 20.9% de la población general del país. La pobreza y extrema pobreza, ¿no? 66.9% nos está hablando de 10 a 14 años y el 56.6% en 15 a 19 años. ¿Cuántos del 20.9% están en pobreza extrema y pobreza? También se ha hecho estudios en relación a esa población adolescente que la primera causa de mortalidad son los accidentes. Accidentes prevenibles, suicidios prevenibles, violencia prevenibles. Este grupo humano está incluido en un empleo adecuado el 33.4%. También se ha valorado las causas de hospitalización. La primera causa de hospitalización en los adolescentes, ¿no? En adolescentes mujeres, ¿no? Es la atención del embarazo, el parto y el puerperio. Embarazo, parto y puerperio. Primera causa de hospitalización de una adolescente. Las políticas de salud en adolescentes que se tiene que integrar en este periodo de vida, ¿no? Estamos hablando no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional, ¿no? ¿Y por qué? Porque la adolescencia es un estado, ¿no? Dinámico, evolutivo, en la cual el ser humano tiene cambios muy evidentes. El ser humano experimenta cambios muy evidentes en esta etapa de la vida y por lo tanto es una etapa en la cual la sociedad, el Estado, el Ministerio de Salud y todo lo que tenga que ver con la salud tienen que tener que valorar y elegir intervenciones preventivas para poder, ¿no?, llevar a buen recaudo para que ese adolescente llegue a la juventud en las mejores condiciones físicas y emocionales, porque son fundamentalmente después el PEA, la población económicamente activa. La adolescencia finalmente marca lo que es la salud futura, el estado futuro de su vida física y emocional. Se dice que la atención debe ser integral. ¿Y por qué tiene que ser integral? Para prevenir conductas adultas no deseables. Si nosotros manejamos a una niñez y manejamos adecuadamente a un adolescente, el adulto, que es la parte fundamental de la actividad económica del país, ¿no?, será mucho mejor que si no se hacen los condicionamientos sociales y de salud en forma adecuada. Tenemos que hablar, ¿no?, justamente de un elemento de morbilidad y mortalidad en el adulto a partir del consumo de tabaco, de alcohol, de sustancias tóxicas, de conductas sexuales, ¿no?, de todos estos elementos que hacen que el adolescente en la vida adulta
tenga una calidad de vida saludable. ¿Por qué? Porque lo bueno y lo malo se inician desde ese punto de vista en la adolescencia. Por lo tanto, la adolescencia tiene que tener muchos elementos preventivos. Los riesgos no están separados del contexto social, sino que se relacionan y se interrelacionan en un complejo de redes, de factores, de intereses familiares, sociales, culturales, económicos, ambientales y la valoración que podemos hacer en forma integral del adolescente. Hay un riesgo, por lo tanto, en que estos elementos integradores del adolescente puedan fallar justamente porque la sociedad, a través de la conservación de la salud y de la educación, no conlleve a valores positivos. Pero no solamente el médico y los profesionales de la salud pueden contemplar y poder resguardar preventivamente la salud del adolescente. En sí, tiene que ser un trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque entran a tallar otros factores y otros integrantes de la sociedad. Tenemos que entender que la parte de la integridad de un organismo humano en desarrollo, en cambios hormonales, en cambios físicos, son muy complejos. Y por lo tanto esa complejidad tiene que ser revisada, valorada, atendida por el contexto de toda la sociedad. Tiene que ser intersectorial. Las políticas de salud no pueden ser solamente valoradas por el Ministerio de Salud. Todos los sectores que tengan que ver con la actividad social del país tienen que integrar y prevenir en forma primaria, ¿no? y primordial todos los elementos fundamentales que hacen que la unidad integral del adolescente sea el futuro del país. Para esto les decía que existe una norma técnica de salud integral. Yo voy a revisar básicamente los elementos primordiales del mismo. ¿Por qué? Porque esta norma técnica la vamos a entregar, mañana vamos a revisar algunos detalles para que los grupos de práctica, los equipos de práctica que se forman puedan analizar en forma amplia y detenida esta norma técnica de salud que es reciente, 2019. ¿No? Recuerden que el 2020 no existió, entonces en 2019 es fresquito, fresquito esta norma técnica, por lo tanto está actualizada. ¿Cuál es el objetivo general? Diseñar una guía que sirva para ampliar, ¿no?, todo lo relacionado al maíz en el adolescente, enfatizando primordialmente la prevención y promoción de los factores de riesgo y de las enfermedades y sus propias problemáticas del adolescente. Ese es el objetivo de esta guía. En forma específica, promover en los adolescentes el conocimiento y actitud y prácticas adecuadas de acciones educativas, formales y no formales, es decir, favorecer los estilos de vida. Otro objetivo específico es promover un proceso de capacitación permanente de los recursos humanos que van a trabajar el programa de salud del adolescente, ¿no?, valorando, conociendo, ¿no?, y revisando los factores de riesgo a los que está expuesto el adolescente. Otro objetivo específico es garantizar una activa participación de la comunidad para identificar y buscar las soluciones de los problemas a los que está expuesto ese adolescente dentro de ese grupo poblacional. No todos los grupos poblacionales son idénticos en nuestro país. Tenemos que recordar que no somos una sola nación. El Perú es costa, sierra y selva. Es norte, centro y sur. Por eso es que Lima
es el conglomerado de todos los elementos sociales, económicos, culturales de las diferentes naciones de que somos. Y somos, por lo tanto, en Lima una especie de valoración que muchos le dicen que es la valoración chicha. Y digo que son diferentes naciones porque somos la nación quechua, la nación aymara, ¿no? Tenemos la nación chanca, la nación huanca. Si vamos por el norte, igualmente los tenemos los chimús, tenemos los grupos amazónicos, y cada uno de estos grupos de la que somos parte todos tiene su propia cultura, tiene su propia forma de alimentación, tiene un bagaje de alimentos que es un orgullo para el Perú porque desde el punto de vista de los alimentos, de las viandas, ¿no? Es multicultural y vendemos al mundo tantos alimentos y tantas formas de prepararlos. Pero todo eso es bueno, todo eso nos permite vivir en unidad, en forma unitaria, difícilmente. Por eso que tenemos tantos problemas políticos y sociales. El norte, el centro, el sur. En las políticas poblacionales se ven justamente en las votaciones, cómo vota el norte, cómo vota el centro, cómo vota el sur para elegir un presidente. Hay que tener en cuenta esto para desarrollar políticas de salud. Y por lo tanto, la población adolescente en nuestro país tampoco no es homogénea. Eso lo tenemos que saber todo lo que tenemos que ver con la salud, ¿no? Y la promoción y la prevención, la recuperación y la rehabilitación, que no solamente conlleva al adolescente, sino a todas las etapas de la vida a tener una calidad de salud. Una calidad de salud que dé una vida, ¿no?, buena. Los marcos legales, ya estamos en los adolescentes, ¿no? Es de referencia universal, reitero, el derecho del niño, la Agenda Iberoamericana para la Niñez y la Adolescencia de la Segunda Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros Altos Responsables de la Infancia y de la Adolescencia. Esto fue en octubre del 2001. Referencia nacional, la Constitución Política del país, el Código Civil, el nuevo Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Y todos los lineamientos de políticas intersectoriales, ¿no?, de consulta nacional que se ha dado del 2002 al 2010. Entonces, hay marcos legales, como decíamos al inicio también. El marco teórico está en relación a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. El periodo del tiempo comprendido entre los 10 y 19 años. Ya ustedes saben puntualmente, aritméticamente, el paloteo cuál es. ¿Qué incluye como consejería integral del adolescente? Teniendo en cuenta a qué está expuesto, la salud reproductiva, las enfermedades de transmisión sexual y SIDA, la tuberculosis, las infecciones respiratorias agudas, las diarreicas agudas, la prevención del embarazo, la prevención de la violencia familiar. Con ello vemos la valoración social en relación a la drogadicción y al pandillaje, que no es igual en todo el país, ya ustedes saben, ya estamos diciendo por qué. Entonces, todo esto en la norma técnica se va a valorar. También tenemos el marco teórico, cómo está sectorizado, ¿no?, segmentado la valoración de las mismas en relación a la prioridad, crecimiento y desarrollo. Y cómo es que el instrumento con la que contamos para poder valorar al adolescente y a todos los segmentos de la población, la historia clínica, ¿no?, tiene que ser diferenciada en algunos elementos por sexo y por, ¿no?, el sesgo psicosocial, que no debe existir porque si no estaríamos ante un instrumento discriminador.
Vivimos momentos muy sensibles con relación a la discriminación. Cualquier sector de la sociedad o cualquier sector de la adolescencia puede sentirse discriminado. Hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. Vivimos momentos muy difíciles, muy difíciles. La tarea prioritaria está en relación a la salud reproductiva. Esto tiene que verse en relación a la evolución reproductiva de la adolescencia y su valoración desde el punto de vista biológico y psicosocial. En la adolescencia tiene que valorarse también la violencia. Uno de los elementos más violentos de la sociedad es la etapa de la adolescencia, por su propia efervescencia, por su propia forma de ser revolucionario, en buena norma, en buen entender, en buen decir. El adolescente busca un cambio en todos los aspectos. Entonces, está más expuesto a en conflictos sociales, en conflictos armados. Todo esto el Estado, la sociedad tiene que prevenir. El alcohol y las drogas, otro de los elementos que todos sabemos existe en la adolescencia por la exposición a la que está eh, vinculado y cómo hacer acciones preventivas en relación a esto. Es muy importante. La salud bucodental. Antes no se le daba mucha importancia a la salud oral, a la salud bucodental, pero sabemos que muchas de las enfermedades psicosomáticas parten por una inadecuada salud bucodental. Por lo tanto, hay factores de riesgo que tienen que ser manejados, que tienen que ser valorados y que tienen que ser solucionados. Tenemos también las actividades y procedimientos de intervenciones. Todo esto dentro del marco teórico de esta norma. El equipo interdisciplinario y transdisciplinario que ya hemos conversado, la participación en la toma de decisiones, ¿no? Cómo es que el adolescente debe participar activamente justamente en el conocimiento, en el raciocinio y en lo que se tiene que hacer para solucionar los problemas de salud que pueda tener. La intersectorialidad de la que hemos conversado, ¿no? Y la interinstitucionalidad de la que también hemos conversado, la promoción, cuyas características tienen que ser valorados, lógicamente, para evitar, ¿no? Preventivamente problemas mayores. Tenemos que valorar la recreación. En la promoción, miren ustedes la recreación, ¿no? Que tiene que motivarse en el adolescente, como se hace en el niño, ¿no? En este caso, la promoción de espacios de intercambio entre adolescentes, los clubes, los encuentros, los festivales, las actividades culturales, las deportivas y todos aquellos que integren al adolescente en buena forma. La promoción de la organización juvenil, por eso que se necesita que sea interdisciplinario. La prevención, la segunda parte de lo que es salud justamente del adolescente. En esto de la prevención entramos nosotros. Nos tienen que capacitar como personal de salud para saber entender al adolescente. No todos podemos entender al adolescente por diferentes motivos. Por lo tanto, necesitamos una capacitación en la que se pongan en alto relieve las necesidades de los mismos y cómo nosotros menguar, disminuir, ¿no? Las agresiones. Y ahí tienen ustedes hasta 5 valoraciones de los mismos. El control y crecimiento y desarrollo. El índice masa corporal, algo tan básico, tan elemental que debemos revisar, es muy importante para valorar el estado nutricional. La agudeza visual,
Y todos los elementos que ustedes tienen acá, que lo van a revisar para la práctica, ¿no? Voy a dejar la norma en tareas y voy a dejar también, lógicamente, el PowerPoint de esta reunión. Y si hablamos del adolescente, tenemos que hablar también del perfil del trabajador que atiende a los adolescentes. Por lo tanto, el perfil del trabajador de salud que atiende a los adolescentes tiene que también ser relacionado a su propio interés. Esto es, que el adolescente nos vea como amigos, como consejeros y que se puedan acercar y no alejar. Por lo tanto, el trabajador de salud tiene un perfil. La consejería con el adolescente. Hay un montón de instituciones, por no decir un alto porcentaje, que no tiene implementado consejería al adolescente. Desde la consulta médica, pasando por todos los elementos de valoración de la salud, no están implementados adecuadamente, puntualmente relacionados al adolescente. Están dentro de lo que es la atención general al paciente, pero no está establecido como si se hace al niño, ¿no? Al pediatra, o como se puede hacer al adulto mayor. El adolescente también tiene sus características que tienen que ser valoradas. Tenemos que entender que el gran problema que tiene el adolescente en esta etapa es justamente cuestiones sociales. Y si hablamos de la valoración de su estado emocional, psicosociales. Y por lo tanto debemos entender a cada uno de ellos. La programación es muy importante para eso. La evaluación del desarrollo psicosocial del adolescente a partir de la historia psicosocial cuya composición está dado, ¿no?, por la relación con los padres, por el estilo de vida, ¿no?, tienen que valorarse también la parte escolar, cómo ha sido la adaptación al medio escolar, el rendimiento académico, las preferencias y sus dificultades, la relación con sus profesores y compañeros, y cuál es la vocación. Intuitivamente, la gran mayoría de nosotros estudia medicina porque observa, piensa que es su vocación, pero muy pocos de nosotros han sido orientados, a que sigamos la medicina como un objetivo para valorar nuestro propio desarrollo psicosocial. Esto debiera hacerse en forma permanente. Vocación. Existe situaciones sociales y tiene también desarrollo psicosocial. Todo esto, cada uno de ustedes lo va a revisar puntualmente en grupos y después lo van a exponer para direccionar el objetivo de esta reunión. Conducta de riesgos, vida deportiva y todos estos elementos que nosotros decimos y que son parte de la entrevista y la consejería del adolescente. Ya mucho de la tarea del día sábado, la siguiente semana, está puntualizado acá y ustedes tienen que tomarlo justamente para poder desarrollar el mismo. Entrevista de la consejería del adolescente en relación a factores de riesgos. Miren ustedes, ¿no? La familia disfuncional, la desestructurada familia, que un gran porcentaje de nuestra sociedad existe y que se promueve, ¿no?, la unión de hecho, sin matrimonio, sin nada. Entonces, de ahí parte pues
la familia disfuncional en gran número, entre otras cosas. Entonces, factores de riesgo. Conducta de riesgo, consumo de alcohol, tabaco y drogas, eso lo sabemos nosotros, que conllevan a puntuales desaciertos del adolescente, conducta violenta, conducta delictiva, deserción escolar, promiscuidad sexual, actividad sexual sin protección, embarazo precoces, ideación suicida. La parte a la que no debiéramos llegar es la rehabilitación, pero tenemos que llegar ahí, ¿por qué? Porque hay gentes que de una u otra forma han salido del contexto natural, regular de la sociedad y por lo tanto la rehabilitación del adolescente, buscando que sea un adulto capaz, existe. Pues bien, la evaluación del proceso se realizará de acuerdo a la verificación y el grado de cumplimiento de los objetivos y resultados esperados. Esto es muy importante. Este algoritmo, de una u otra forma, nos sirve justamente para decirles que el adolescente en la salud pública está considerado mediante paquetes de atención. Paquete de atención de salud psicosocial, de salud física y nutricional, de salud sexual y reproductiva, desde el punto de vista de la promoción, de la prevención, finalmente, desde el punto de vista de la recuperación cuando ya enfermó el paciente y finalmente de la rehabilitación. La comunidad, en forma organizada, los municipios como el ente organizativo de la comunidad, tiene que ver y debiera saber manejar la atención integral del adolescente en la parte inicial, ¿no? Preventiva, promocional. Y con esto llegamos a conclusiones. Estas conclusiones, que van a ser común a todos los grupos de trabajo práctico, están acá. La atención integral de la salud en los servicios de primer nivel en adolescentes pretenden promover factores positivos, protectores del desarrollo humano de las áreas biológicas, psicológicas, sociales y ambientales, desarrollando acciones dirigidas, ¿no?, desde el punto de vista intramural y intersectorial, con el fin de eliminar o anular los factores de riesgo desde el inicio, intermedio o al final de la segunda etapa de la vida. Otra conclusión en relación a esto que hemos conversado, el monitoreo debe ser un componente permanente dentro del programa de atención integral de la adolescencia, permitiendo establecer la problemática específica, situaciones de alto riesgo y las áreas geográficas determinadas. Lo que les decía, ¿no? Somos un país heterogéneo, las áreas geográficas tienen que ser determinadas en forma racional justamente a nivel de gobierno regional y de gobierno locales. La salud es parte del proceso de gestión de todos de estas autoridades. ¿Qué se recomienda? ¿No? Se debe tener un tiempo promedio de consulta de 15 a 20 minutos, organizar un ambiente adecuado para la atención del adolescente, formar líderes de adolescentes dentro de la comunidad, crear una línea telefónica permanente para facilitar la comunicación con el adolescente, organizar dentro de la comunidad talleres y actividades productivas para el adolescente, propugnar la destrucción de tabúes y de prejuicios sobre la sexualidad, fomentar la creación de centros de apoyo social y psicológicos con el fin de integrar jóvenes de provecho a la sociedad. Entonces, la salud del adolescente está incluido dentro del proceso salud-enfermedad, pero principalmente dentro de lo que es la promoción y prevención, ¿no?, de
enfermedades de todo tipo que hemos conversado. Ok, creo que, bueno, hemos tomado en cuenta justamente lo que el Ministerio de Salud tiene normado, ¿no?, como directiva para la adolescencia. ¿Algún comentario? Ok. Mañana a primera hora vamos a revisar, para los que no han venido hoy día, los detalles finales de la práctica que tienen que hacerse en la semana subsiguiente. Si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, damos por terminada la reunión. Gracias, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Gracias.